Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañar la andadura de este libro, un libro único, un libro que demoró muchísimos años en reportearse y luego en escribirse, un libro muy importante porque nos hace ver hacia algunos de los demonios que enfrentamos, que hemos tenido, que hemos padecido en el pasado. Un libro que desde que lo leí me sorprendió, me emocionó, me dejó con la boca abierta y agradezco enormidades la oportunidad de haber podido editarlo. Soy Juan Carlos Ortega Prado, editor de Grijalvo Actualidad y editor de Debate, editor por tanto de esta obra, que nos ha traído muchísimas alegrías a la editorial, pero sobre todo que ha traído mucha luz a los lectores. Un caso, un personaje del pasado, pero que nos habla de una realidad súper presente, de dinámicas que están ahí y de tendencias que perviven, que perduran. Sin más, me encantaría darles la palabra, me encantaría que los presentadores arrancaran a platicarnos de este libro. Tendremos en total 45 minutos, así que puede haber las intervenciones, después podemos dar, si el tiempo nos lo permite, espacio a un par de preguntas y después habrá firma de libros. La firma de libros será en el salón de firmas que está en el piso superior. Así que quienes lo deseen, los invito a que terminando inmediatamente pasen al salón de firmas. Muchísimas gracias y me encantaría, por tanto, darles la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos, sobre todo acompañar aquí a Gustavo Castillo, colega, investigador, que nos viene a compartir un trabajo. Ya, ahí, perfecto, gracias. Que nos viene a compartir un trabajo que, en mi opinión, está dentro de esta gran corriente de trabajos que tenemos que comenzar a identificar como estos trabajos de largo aliento. Ya lo decía un poco Juan Carlos en esta breve presentación que hizo, muy general, cómo hay en este trabajo una serie de pautas con las cuales tenemos que volver a releer la historia. Si bien es un personaje, en este caso Miguel Nazararo, quienes no lo conozcan, quienes no tengan los suficientes elementos para imaginar quién es o para saber quién es, por supuesto no se los voy a decir yo, ahí está en el libro, y van a tener que comprarlo, y van a tener que leerlo, porque además cuando lo comienzan a leer ya no lo suelta uno. Pero este tipo de personajes, en mi lectura, y que además va a ser breve para que ustedes puedan participar y puedan preguntarle al autor lo que traigan por ahí en la mente, para mí este libro no solo es una colección profunda de las versiones y de las palabras y de las ideas y de los actos y de los secretos de Miguel Nazararo. Para mí, visto como está planteado en el libro, comienza a configurar lo que me parece que es uno de los grandes retos del presente, de historiadores, de periodistas, de todo tipo de estudiosos del pasado reciente. Comenzar a configurar esa historia profunda a partir de personajes. El personaje representa no solo representa sus actos, los que ya de por sí hay mucho de qué hablar y mucho de qué cuestionar, sino además comienza a configurar esta idea de perfil, personaje, sociedad, sistema. No solo es el personaje el que está ahí, es toda la configuración que comenzamos a meternos, es una inmersión no solo en el personaje, qué historias, y qué secretos, y qué momentos, y qué personajes los que él cuenta. A mí me llamó más la atención esta parte de ir mirando una sociedad que no es nada cómoda, una sociedad que nos reta la crítica. ¿Qué hicimos?
A mí me generó, mientras lo leía, me volvió a generar esta duda y pregunta y cuestionamiento. Estos personajes pueden ser, sin una condición de contexto social como el mexicano, pueden existir estos personajes como Miguel Nazararo, como Tanús, como muchos otros, sin un contexto social que le da cierta legitimidad. Es tremendo, porque pareciera, cuando analizamos y vemos esta ruta que siguió Gustavo durante años para la paciencia, para esta batalla, pero esta tensión de esperar a que soltara un dato, que soltara una palabra, que soltara una historia, ahí se podría quedar como una muy buena colección de anécdotas, interesantísimas periodísticamente, ni se diga, pero para la historia y para la sociedad viene a ser también como un reclamo. ¿Dónde estábamos? Y cuando digo ¿dónde estábamos?, me apelo a la sociedad. ¿Dónde estábamos como sociedad? Algunos me dirán, claro, yo estaba en la guerrilla o yo estaba acá, y tenían como puestos muy específicos, pero ¿y el resto de la sociedad? Pensaba cuando leí este libro con muchos datos narrativos increíbles, pensaba en el personaje de Adolf Eichmann. Aquel momento en que Hannah Arendt se detiene mientras está escuchando a Adolf Eichmann responder a las preguntas de cuál había sido su participación en el Holocausto, en la desaparición, y que no había gestos, y que no había señales de eso que uno no podría imaginar que no hubiera en un ser humano. Nazar, una de las cosas que Gustavo logra, no sé si con intención, pero si no lo hizo con intención, lo logró, es comenzar a darnos elementos de un perfil, de un personaje que está representando a toda una sociedad, de un personaje que no solo habla de él, sino también los silencios de lo que no habla, la importancia de eso que no dice, la importancia que tiene que él formaba parte de un sistema y que él formaba parte de una sociedad y que él además está convencido de lo que hizo fue por el bien de México. Fue por el bien de México. Un Adolf Eichmann que cuando le preguntan dice, yo no sabía, yo cumplía con órdenes, yo solo cumplía con órdenes. Pienso en otro personaje y me saltó todo el tiempo mientras leía el libro. Hay una película que se llama Box Music, como caja de música, donde los personajes, a pesar de que saben lo que hicieron, hay una naturalidad y una narrativa y una estructura del pensamiento para justificar todo. Me preocupa algo, y con esto quisiera cerrar esta breve intervención. Me preocupa para mí, como lector, como mexicano, como parte de estos que se nos ha ocurrido meternos a los archivos y al pasado y a mirar. Llega un momento en que comienzo a sentir empatía por Nazararo. El personaje de esta película logra que su hija, que es quien la defiende, no les voy a contar la historia para que la vean, fantástica esta película, logra que su hija, su familia y además un grupo social amplio comience a sentir empatía por él. Es Nazararo. O sea, más allá de las novedades, de las noticias, de las revelaciones que trae el libro, esta sensación de la inteligencia de un personaje al grado tal que llega un momento en que le creo, comienzo a creerle.
hizo lo que tenía que hacer, porque una sociedad le estaba respaldando de que se hiciera eso. Un sistema político le estaba respaldando de que hiciera eso. Es lo que yo diría, con este libro se está confirmando una de las evoluciones que tiene la revisión de la historia, la atención a la historia. Dejamos solamente de buscar las grandes revelaciones para comenzar a explicar no solo el qué, sino el cómo, el por qué y todavía el siguiente nivel. Y el por qué no fue diferente. ¿Por qué tenía que ser así? Este perfil, este acercamiento que hace Gustavo después de varios años de conversaciones con Nazararo, me deja una puerta inmensa para seguir hurgando todas, en esas motivaciones que fueron construyendo mentalidades de largo plazo. La pregunta que al final me hago es, ¿hasta dónde hemos cambiado? ¿Hasta dónde como sociedad hemos modificado esas legitimaciones automáticas que le damos a los poderes, particularmente al poder político? ¿Hasta dónde? Creo que el libro es una gran oportunidad para cuestionarnos, para saber, para entender, sobre todo para cuestionarnos. A mí al final me dejó así de, ¿y si tenía razón? Y me asusté conmigo. Yo llevo un rato metido en estos asuntos y ¿qué pasó con Eichmann? Cuando Hannah Arendt se queda y se queda mirando a Eichmann, dice, es que este no es el mal, este no representa el mal. ¿Dónde está la maldad en estos hombres? ¿Dónde? ¿Qué construcciones narrativas tan profundas se instalan en sus mentalidades de tal modo de que llega un momento en que uno dude? A mí me hizo dudar. Creo que es una gran motivación y es una gran provocación, más allá de las revelaciones que no daré ninguna. Por ahí subí en mis redes y se revelarán algunos secretos. No, están en el libro y hay que leerlos, pero esa es para mí la gran lección de este libro. Abre un boquete a la reflexión. ¿Cómo es que estos personajes pudieron ser y hacer lo que hicieron? Para los que no saben qué hizo, está el libro de Gustavo. Hay muchos otros materiales, pero este libro nos da unas entradas a conocer y a cuestionarnos un poco. No es un libro cómodo, pero bueno, si fuera cómodo no sería un libro, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, ¿se oye bien? Durante muchos años, Gustavo y yo fuimos compañeros de la misma redacción en el periódico La Jornada y yo vi gestar esta idea desde hace más de 20 años. Me da mucho gusto ver tanta gente que le interesa el tema y me da mucho gusto que Gustavo me haya invitado. Un reportero de La Jornada entrevistó durante años a Miguel Nazararo, el policía más temido del gobierno, el fundador del método moderno del espionaje, la tortura y la desaparición en México. El periodista se llama Gustavo Castillo García y escribió El Tigre de Nazar, un libro recomendable, pues el protagonista fue un alto funcionario del gobierno para la seguridad del Estado. Sus pensamientos y acciones llevaron al exterminio
suicidio o desaparición de mujeres y hombres que hasta la fecha sigue el dolor existiendo en sus descendientes. Estos métodos se hicieron costumbre en las policías, el ejército, y de ahí se contagiaron a todos los grupos criminales, como se ha comprobado día a día desde hace 50 años. Por medio de investigaciones, espionajes, extorsiones, torturas, chantajes, fraudes, intimidaciones y asesinatos, Nazar Haro encabezó la política moderna para intervenir la realidad por medio de la violencia física y psicológica en extremos, de la sutileza al averno. El testimonio que logró el periodista es notable, porque localizó en la escena del crimen, que cubrió todo el país, una muestra de sangre que prueba la autoría física e intelectual del artífice, el Estado, en voz de quien fue uno de sus creadores y ejecutores. Nazar Haro transformó la información de miles de espías, soplones y delatores en una red de acero. Desde las alcobas, las aulas y cárceles, pero en esa coladera quedaron decenas de improntas que no pudieron ser lavadas antes de llegar al caño. De esos restos, Nazar dijo: «¡Qué pendejos fuimos! Deberíamos de haber quemado todo», exclamó, cuando el reportero le enseñó lo que halló en el Archivo General de la Nación. Él era un disciplinado lector de periódicos y revistas. De ahí partieron cientos de investigaciones. Dentro de los informantes estaban los periodistas. De ellos, el policía los calificó así: son un ejército inconsciente de informantes. Años después, en la vejez, dentro de rencor, con dolor y culpa, supongo, el testigo recurrió a un soldado de ese ejército. Lo hizo amigo, confidente, y de manera consciente esbozó solo una hebra de la espiral del ADN de la seguridad de aquel Estado. Él encabezó la guerra sucia contra todos los movimientos que ponían en peligro a su México, a su gobierno, a su paz. Solo una célula encontró Gustavo Castillo, pero sabía que era cáncer y no la dejó de observar. La cultivó, lo convenció de hablar. Le haría bien encontrar el origen del infierno tan temido, y en medio de carcajadas, como los tangos que bailaba, aceptó, pero obvio, con una condición: que se publique después de su muerte. Y ahora sucedió, 20 años después, que, como dice su canción, no son nada. Puede ser normal que un tigre camine en las oficinas del director de la policía, pero es muy raro que se lo utilice para un interrogatorio. Pues eso es esta biografía, una autopsia que no logra determinar del todo qué se comió ese tigre. Este testimonio es un ejemplo del uso del tiempo en el periodismo, porque surgió del ejercicio diario de la nota informativa, la insistencia, la paciencia y el reposo, y finalmente el acuerdo. Todas las épocas son horrorosas. Solo creo en realidades, dijo Borges. Cuando cumplió 100 años Manuel Álvarez Bravo, me dijo que en la vida habría que lograr solo una foto importante. Con este libro, Gustavo Castillo García lo ha conseguido. Realmente léanlo, es muy bueno. Gracias.
Bien, buenas tardes a todos. Espero que lo que traiga funcione y si no culparemos a la tecnología un poco. Y me gustaría empezar diciendo que soy Gustavo Castillo García, autor del Tigre de Nazar, y que ¿Dónde está el dinero de usted? ¿Dónde está tanto cuesta? Yo no voy a hablar. ¿Dónde está el dinero de usted? ¿Dónde está tanto cuesta? Yo no voy a hablar. Que por eso no va a tardar y todo el chinguero por el morado. Y habló, recogimos el dinero. Y es la primera vez que Iluminación me dice de esta conferencia por televisión, interrogando al preso, enseñando el dinero, 5 millones, por sobre el 8. Lo mando a hacerle maquillaje, cabrón. Está todo morado. Le voy a preguntar a usted, ¿qué te pasó? ¿Se me va a decir que se cayó, que su red se cayó? Es verdad, te partí no, entonces me caí. Pues no me fallaron, ¿verdad? Esto es humano y que de chingada. ese es el Tigre de Nazar. Que los derechos humanos ni que la chingada. Es un interrogatorio que se hace a un detenido por un secuestro de 2 personas para recuperar 5 millones de pesos. Dice que todo madreado y le ordenan por primera vez dar una conferencia de prensa en televisión. Y entonces, como el detenido estaba todo golpeado, había sido torturado, entonces pide que lo maquillen y que si alguien le pregunta, diga que se cayó. Y cuando alguien le cuestiona a Miguel Nazar los derechos humanos, valen pa' pura chingada. Ese es el Tigre de Nazar. Y me gustaría terminar mi presentación con eso. Y quedo abierto a sus preguntas. Sí, buenas tardes a todos. La policía actual, la de la Ciudad de México, ahora que estuvo candidatándose no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? El Harfuch, se habla que él forma parte de, porque la policía tiene como una especie de, o sea, hay jefes policíacos que manejan todo el crimen aquí. Y que Harfuch llegó a un acuerdo con esa cofradía. ¿Qué tanto sería cierto eso de que aquí en la ciudad sí existe este tipo de, pues sí, de una élite de comandantes policíacos que manejan el crimen y lo controlan? Esa sería mi pregunta. A ver, a lo que se refiere se denomina la hermandad, pero eso se ha ido modificando y son policías y comandantes que vienen de décadas atrás. Eso no quiere decir que no existan, pero de ahí a que controlen la delincuencia, a lo mejor haría falta. Muchos de aquí podrían atestiguar cuántas veces han sido asaltados en menos de 15 días. No puedo decir ni alegrarme con ello de que se debe regresar a esas viejas prácticas, pero yo dudo que existan acuerdos. Sí, buenas tardes o buenas noches a todos. La lectura que tú
desarrollaste a la hora de estarla leyendo, lo único que me provocó fue pánico y recordar todos aquellos luchadores sociales que allí están plasmados como desaparecidos, como dejados de lado, y porque yo podría justificarlo diciendo, bueno, es que hemos vivido desde el cristianismo en la violencia en todos los niveles. No es nada más este gobierno de la cultura de la represión, sino de los actos, muchas ocasiones humanos. Uno, como viejo, vivió la represión de los padres en términos de lo que se podía hacer y no se podía hacer. Así que podía uno haberse acostumbrado a recibir regaños, a recibir golpes. Pero lo peor es cuando uno se revela como político para dar cambios en este país. Y a mí realmente el libro, lo único que me provocó fue pánico, pero también mucho coraje para aquello que uno llegó a vivir cerca de muchos de los que desaparecieron. Luchadores sociales que realmente tuvieron razón de ser, pero que el texto, el libro, me parece que alguien que lo narra, un cínico, alguien que realmente no merece ni mi aplauso ni mi reconocimiento, máxime cuando se conoció Tlaxcuaque como un sitio de tortura y de represión. Muchas gracias. Bien, ahí, profesor de la Mora, le diría que el libro está hecho para que la memoria perviva, para que las víctimas, los historiadores, los periodistas encontremos pistas y no desdeñemos los documentos. El AGN hoy incluso acaba de desclasificar tarjetas que van a servir para investigar. Curiosamente, también en el libro se plasman algunas líneas interesantes de investigación, como es que pasó con los desaparecidos y que se corroboraron hace apenas unas semanas. Nazar asegura que muchos de los que fueron reportados como desaparecidos o muertos en enfrentamiento durante la Guerra Sucia fueron enviados a la fosa común. Y fueron enviados a la fosa común con un nombre que traían. Hace unas semanas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Búsqueda de Personas detectó casos de personas reportadas como desaparecidas enterradas en la fosa común del Panteón de Dolores. El libro nos ofrece la confrontación de documentos históricos con su versión y él nos lo amplía. Y si hay quienes dudan que estudiantes, guerrilleros, integrantes de fuerzas armadas, de fuerzas revolucionarias o guerrilleros fueron torturados en el campo militar número 1, él lo confirma. Y él dice cómo varios o muchos de esos interrogatorios se hicieron en la oficina o a un costado del despacho del secretario de la Defensa Nacional en Lomas de Sotelo. Él corrobora que sí hubo vuelos de la muerte, aporta nombres. Hay una comisión de la verdad que está funcionando y que está también tratando de ser desaparecida. Apuesto a que la verdad y la historia perviva. Y es una contribución que en el libro no es por darle voz a alguien que para muchos puede ser no querido, puede ser odiado, sí, pero que también es la primera vez que alguien, sin que sea una biografía autorizada, narra cosas y está contada desde el ámbito periodístico y en una entrevista. Son las respuestas que da a cuestionamientos, como el mostrarle un archivo del AGN y que es de donde sale esta frase de debimos haber quemado todo, qué pendejos fuimos. Son dos hermanos, uno guerrillero, otro soldado. El soldado le escribe una carta diciéndole que él ha visto lo que están haciendo con los guerrilleros, que se retire del movimiento. Cuando le pregunto a él sobre esa versión, dice, ¿quién? Ah, fulano, al que se le pudrió el brazo porque lo colgaron
en el campo militar número 1. Hay cosas que parecen anécdotas, que son divertidas y que vemos en las películas de espías. Diplomáticos homosexuales que ven a sus parejas en algún hotel y que las autoridades disfrazan a sus agentes de recepcionistas, de recamareras, de room service, de gente que atiende el restaurante, y que los agentes llegan y les toman fotografías cuando están en pleno acto, y al día siguiente llegan a su oficina y solamente le muestran las fotos, y lo único que le piden es que se vaya del país sin hacer escándalos. Así hacían diplomacia. En viejas películas de Juan Orol y demás nos vemos en casas de citas a políticos, empresarios, viendo cómo se divertían con prostitutas. Las prostitutas eran informantes de Miguel Nazar. De igual manera infiltró sindicatos, organizaciones políticas, movimientos sociales, a grado tal que uno de ellos, Ayax Segura Garrido, uno de los principales líderes del comité de huelga en el 68, era maestro de la DFS, maestro de agentes. Las historias que ahí se cuentan no están contadas por Gustavo Castillo, no traen adjetivos. Son las historias que él contó de cómo actuaba el sistema político. Por eso era importante entrevistarlo. No es una alegoría, es que él cuente su historia, que lo confronte, que pueda dar una luz a todo lo que se fue haciendo y que no solamente es la versión de los que se dicen víctimas y que lo son. No son solamente las versiones de aquellos que perdieron a un familiar y que hoy está desaparecido. Al contrario, eso nos da luz que corrobora versiones como el hecho de preguntarle si la represión se puede comparar a lo ocurrido en Argentina o Chile y dice, no, no fue tanto. Y si hubo vuelos de la muerte, él dice a quién preguntarle. Y hay algunos vivos que vienen mencionados en el libro. Ya lo oyeron. No había puesto un solo fragmento de las entrevistas y esa era la voz de Nazar. Esa a veces fue la dificultad con la que me topé y con la parte que había que entender como periodista para poder obtener verdades que se pudieran presentar. Gracias. Precisamente respecto de esto último, una de las cosas que son más interesantes es su convicción de Nazar anticomunista. Sin embargo, parece ser un anticomunista bastante superficial, o sea, es un nacionalista que nació en Pánuco y que ama mucho el país y el sol que lo ha protegido. Otra vez, como dijo usted, son sus palabras. Sin embargo, al final, usted menciona un libro conmemoración del CISEN, patrocinado por Tello, y invitan a Miguel Nazar y le reconocen, entendí yo, tanto en el libro como en el momento en que lo invitan, que el CISEN, que Carrillo Lea dice que era un cambio completo, en realidad estaba tomando la carga genética y los fundamentos, dice Tello, de la Dirección Federal de Seguridad. Y ahí lo que me preocupa es el anticomunismo, porque parecería que en algunas mentes todavía estamos peleando la guerra sucia. Digo, por eso es que aparecen y desaparecen pedazos de la AGN, ¿verdad? ¿Usted cómo considera esto? ¿Realmente sobrevivió ese anticomunismo medio ramplón, pero creído, realmente creído? ¿O es uno de esos fantasmas de los que ya no deberíamos preocuparnos? Yo creo que pervive,
Tan es así que la Guerra Fría no ha terminado, por más que se diga que dejó de existir con la caída del muro de Berlín. Lo cierto es que hay decenas de agentes de policía que hoy todavía lo reconocen. Muestra de ello es la detención, de cómo lo detienen y los honores que le rinden al momento de su captura. Muestra de ello es que CNI, como hoy se llama, el Centro Nacional de Inteligencia, tiene las bases de la Dirección Federal de Seguridad. Y esas bases las plantó Miguel Nazar Haro, por eso fue invitado a ese libro, a ese reconocimiento, porque es un libro de circulación restringida. Así es que no tampoco ha terminado el anticomunismo y mucho menos lo vemos si consideramos que USAID, que es una organización de financiamiento estadounidense, sigue operando en México y beneficia a organizaciones de ayuda a huérfanos, transparencia, justicia, implementación de la democracia. Y financió movimientos dictatoriales en toda América Latina. Y fue parte también de quienes entrenaron a Miguel Nazar en 1965 en el Colegio Internacional en la Escuela Internacional de Policía. No ha terminado. Yo, como futuro lector de esta novela, bueno, de este libro, me perdí. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo lo hizo usted para convencer a Nazar a platicar tan profundamente, a exponer estos textos que, pues, caramba, a cualquiera le pone los pelos de punta? Entonces, tengo esa curiosidad. Platíquenos, por favor, ¿cómo lo hizo? Mire, ahí yo no le voy a contar, mejor voy a hacer una cosa. No, Fabricio, bueno, primero quiero agradecer a los dos presentadores, son dos personas excepcionales, compañeros excepcionales en estas andanzas. Pero no le voy a contar, mejor que Fabricio les cuente, porque él siempre me decía, llévame, güey. Porque no era un secreto que yo estaba entrevistando a Nazar, por lo menos para la gente del periódico. Y un día se la cumplí, aunque el final para Nazar tampoco fue tan grato. Bueno, la historia está contada en el libro. Tiene la fortuna el libro de ser un libro disciplinado. Cuando uno es periodista en un diario, tiene que ser muy disciplinado, porque el día a día parecería algo fácil, pero no lo es, porque cada día es anormal y la anormalidad se lleva a lo raro. Entonces, Gustavo en la redacción ha sido un reportero muy disciplinado, porque tiene una fuente muy difícil, que es la fuente policíaca, la fuente judicial, de tal manera que es una fuente, como obviamente la justicia, es muy difícil de entender y muy difícil de explicar y sobre todo muy difícil de aplicar. Entonces Gustavo era una personalidad dentro del periodismo interno del periódico, porque cubría una fuente muy difícil, y se empezó a correr la voz entre los directivos de que había localizado a Nazar Haro y que lo estaba entrevistando, lo cual los que sabíamos de alguna manera quién era el personaje, como yo lo digo en el texto, era un hallazgo impresionante. Y entonces Gustavo, hace 20 años, más o menos, por ahí del 2003, empezó a entrevistarlo, y yo me enteré, no recuerdo cómo, y le pedí, oye, yo quiero, yo fui fotógrafo, entonces yo en ese momento, yo le pedí a Gustavo y a su jefe inmediato, que era Elena Gallegos y Josécho Saldúa, que eran los directivos inmediatos, le pedí que si me llevaba. Y así pasó. Un buen día me dijo, nos vemos en tal parte, y yo llegué.
y entramos a una casa que estaba en una parte muy alta, allá por las Águilas, y él estaba con Gustavo en una especie de pecera en el jardín, bastante raro, y estaban ahí sentados. Ya hasta ahora que leí el libro me di cuenta de que era esa pecera, ¿no? Era un apartado de la casa porque el señor estaba, ¿cómo se llama? En prisión domiciliaria. Y un hombre bajo, muy fornido, viejo, cacarizo, y entonces como un animal. Gustavo me lo presenta, intercambiamos unas primeras palabras y se me queda viendo con unos ojos, tenía unos ojos muy claros y me dice, ¿y usted qué? Y digo, es que yo lo quiero fotografiar, ¿pero para qué? Bueno, pues es que turbado, ¿no? Bueno, y finalmente me dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuántas fotos me va a tomar? Y digo, le voy a tomar 3 fotografías. Me dice, ándale pues. Y se queda. Y entonces tomo la primera fotografía, tomo la segunda, me sigo tomando fotografías y de repente me dice, párele. Dijo 3. Esa es la cuarta. Y empieza con una risa, que en el libro está lleno de esas risas, ¿no? No lleno. Y entonces fue uno de los encuentros muy, muy fuerte. Ya después se relajó, me dejó trabajar un poco más, pero la relación que hizo con Gustavo era ya de una, pues, complicidad, yo creo que hasta amistad, ¿no? Y eso para un periodista es muy difícil porque no estás jugando solamente el testimonio, era el testimonio de un ogro, ¿no? De un tigre, de un animal. Yo creo que el personaje más importante de la policía y el que determinó, como subrayé en el texto, todo lo que en mucho está pasando. El trabajo de Gustavo tiene varias virtudes. Una de ellas es la paciencia y cómo fue construyendo, ¿no? Durante mucho tiempo, muchos años, 20 años, este material que es un reportaje único. Muchísimas gracias, Gustavo, Fabricio y Jacinto. Les agradecemos enormemente el tiempo. Desafortunadamente ya nos ha comido, tenemos que pasar a la firma de los libros, que como les digo, será aquí arriba en el salón de firmas. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, en la andadura de este libro, que hablará mucho de lo que estamos viviendo ahora.